capítulo de la ley de presupuesto. Pero para hablar de todo esto y de lo que se viene, estamos ya mismo en diálogo, en comunicación con Diego Giuliano, diputado, presidente del Frente Renovador, el partido que tiene como la cara más visible a Sergio Massa, y estamos en comunicación con él. ¿Cómo le va, Giuliano? Buen día, aquí Alejandro Gomel, todo el equipo, a saludar. ¿Cómo está, Alejandro? Un gusto siempre hablar con vos, con el equipo. Gracias, muchas gracias por atendernos. Bueno, para el gobierno fue como un baño de realidad, decir, bueno, no va a ser tan fácil pasar por el Congreso todo con la facilidad y la rapidez que pensaban después de las elecciones de octubre. Sin duda que yo diría que empieza esa primavera de Milei, que fue el post-elecciones, y que la verdad desde el punto de vista económico no tuvo ninguna otra salida que el apoyo de Estados Unidos simbólico, ¿no? Porque hasta ahora es un apoyo que tiene que ver con como poner allí la quinta flota, ¿no? Pusieron la quinta flota, claro. pero nada más. No hubo una acción concreta. Creo que eso empieza a deteriorarse, esa primavera empieza a perder lozanía. Y empieza a perder porque el propio gobierno hace esto que hizo esta semana, ¿no? Que nosotros no evaluábamos hasta último momento si eso era una provocación para no tener presupuesto, cosa que podía ser una alternativa. Claro. Podía ser una alternativa que el gobierno, este gobierno hace 2 años que está con manos libres. Sí, y cómodo, estaba cómodo en esa situación también. Muy cómodo, manos libres, hacía lo que quería, recorta, ajusta, rompe acá, le da plata a los que le votan a favor o se abstienen. Entonces, claro, es así, le da plata, digo, a las provincias o a los sectores que tienen que ver con las instituciones. Entonces, claro, pensamos que o era una provocación o era una gran torpeza. Y creo que todavía no está resuelto qué es lo que es. Porque lo que ha sucedido concretamente es que cuando incorporan la derogación de la ley de emergencia en discapacidad, una cuestión hipersensible en el país, que había tenido discusión más de un año en el Congreso, porque el Congreso, vos te acordarás, Alejandro, primero lo que hizo fue aprobar la ley, luego el presidente la vetó. Cuando el presidente veta, es muy difícil resistir un veto porque hay que lograr los 2/3. O sea que el presidente con 1/3 y un poquito, sostiene su veto. Claro. No lo pudo hacer. El Congreso, las 2 cámaras, clavaron 2/3 para poder defender el tema de la discapacidad y de las universidades públicas. Y entonces, a último momento, como una especie de revancha, el Ejecutivo manda la derogación por vía del presupuesto, algo técnicamente imposible de sostener, y políticamente se vio que tampoco se pudo sostener. Entonces, creo que... Casi, si uno empieza a contar, diputados ya votó 3 veces a favor de la ley de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. La primera, después cuando vino el veto, y ahora cuando viene la derogación. Y 2 cámaras distintas, 3 veces. Además. 3 veces, 2 cámaras, más 2 aprobaciones en las comisiones. Yo conté 5 veces que ya firmamos este tema. Mirá. Y la verdad que desde el punto de vista del Estado de Derecho, un presidente que no se conforma con el juego de la democracia, igual quiere avanzar, porque además después el presidente, cuando el veto es resistido, la suspende por decreto. Claro. Es decir, hay como una especie de... Bueno, hay un fallo judicial también, ¿no? Y la justicia pronunciándose. Claro. Entonces lo que vemos es que hay como una obsesión de tema de querer ganar una pulseada, y aprovecharon la primavera postelectoral, que me parece que pronto se transforma en otoño. Ahora, pronto se transforma en otoño. Sí, esa es una buena observación también. Ahora digo, cuando uno va más a los números fríos, digo, ¿mueve tanto el amperímetro estas leyes, o es un capricho más del gobierno de no querer dejarse torcer el brazo desde lo político? Digo, ¿significa dentro del presupuesto algo insalvable que estas 2 leyes se pongan en funcionamiento? De ninguna manera. Creo que está en el plano más bien de lo psicológico o de lo obsesivo o de lo simbólico. Es decir, yo puedo contra todo y con el tema más sensible de todos. Claro. Porque si hay algo que la sociedad defendió en la calle, por eso digo esta cuestión que hasta pasa por lo psicológico,
lo que se defendió en la calle fue la universidad y la discapacidad. Fueron las manifestaciones más grandes que se tienen en cuenta en estos últimos años. Ahí la sociedad Claro. salió a defender estas leyes. La sociedad, digo, casi sin distinción. Radicales, peronistas, sectores populares, la izquierda, y algunos otros que saben que la universidad pública es un valor, es un activo de la Argentina. Lo mismo que la protección de la discapacidad es una cuestión moral, yo diría, de ética republicana. Esto es lo que el presidente intentó de nuevo, Claro. y la verdad que le fue mal. Y me parece que esto ojalá sea una elección, porque lo que veo en el Senado ahora es que hay sectores del gobierno, bueno, firmaron el dictamen nuestro, Sí, sí, el sí. dictamen, Sí. digo, No, de la sin Comisión modificación, de ¿no? Diputados. Claro. Sí, sí. Ahora, Sí. nosotros también, Sí. claro, eso quiere decir que el gobierno ahí, bueno, por lo menos los representantes del gobierno en el Senado se subordinaron a lo que fue la mayoría, ¿no? Se subordinaron a la mayoría de la Cámara de Diputados y defeccionaron Claro. de seguir provocando con los sectores más vulnerables del país. Y esto es, creo que, la situación actual. Estamos hablando con Diego Giuliano, diputado, presidente del Frente Renovador. Se viene otra discusión en el Congreso, ahora pasó aparentemente para febrero, por lo menos en el Senado para febrero, que tiene que ver con la reforma laboral. Hubo en la semana una marcha convocada por la CGT, comenzó a tratarse ahora en el Senado, por lo menos en comisión. ¿Qué cree que va a pasar con este proyecto del gobierno de reforma laboral? Bueno, se van a encontrar con otra sorpresa, yo Ajá. creo. Porque la reforma laboral que se plantea del gobierno en este contexto social que estamos viviendo, en realidad ellos la presentan como algo que va a facilitar el trabajo, y es una herramienta que quieren aprobar de algunos sectores muy concentrados del país para acelerar el despido contenido que tienen. En Argentina hay despido contenido, que quiere decir que hay empresas que están esperando la reforma laboral para echar gente, no para tomar gente, sino para despedir, porque el problema no es de las normas laborales que tienen muchos años y que nosotros también decimos que hay que reformar. El problema es la economía. Claro. El problema de la Argentina, de por qué, a ver, desde las grandes empresas, General Motors tenía 3.000 empleados, hoy tiene 900, y está cerrando líneas de trabajo. Y hablo de las grandes empresas, ni te cuento de las pymes. Siempre lo decimos nosotros, ¿no? Este problema se empieza a ver en el barrio, después pasa a la avenida, porque empiezan a cerrar otros comercios de la avenida, y después pasa al gran shopping. Claro. Es contagioso. La falta de consumo, en este caso la reducción tan fuerte del consumo, la apertura de las importaciones, que yo te invito a ver, digo, lo veo en el puerto de Buenos Aires, pero también en mi ciudad, en el puerto de Rosario. En el puerto de Rosario los containers están llegando a la calle. Una cosa que yo no vi en toda mi vida. Eso Increíble. es importación. La verdad que es una imagen para observar, porque nosotros, yo tengo un registro semanal porque hay que pasar enfrente del puerto en Rosario. Bueno, los containers ya llegan a la calle. Llegan a la calle, qué imagen fuerte y en contraposición lo que está pasando con la industria, ¿no? Que es realmente preocupante. Ahora es interesante esto que dice Diego Giuliano en cuanto a que el gobierno habla de una reforma laboral para que las empresas tomen más personal y el planteo es, no, va a ser al revés, va a haber más despidos. Hay muchas empresas que están esperando esta reforma laboral para despedir porque dicen que les va a costar o gratis o barato. Claro. Y esto es lo que duele profundamente, porque en los momentos de crisis lo que hay que hacer es contener el equilibrio social. O sea, el equilibrio fiscal, que es un valor que la verdad nosotros siempre hemos planteado desde el Frente Renovador, ha sido una constante. Hay que intentarlo desde todos los sitios. Ahora, el equilibrio fiscal sin equilibrio social dura nada. Dura lo que dura una ilusión. Y ni te cuento cuando el equilibrio fiscal lo hacen en base al desequilibrio federal. O sea, romper
a las provincias, como dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que fue, creo, la expresión de confesión de parte más grande de la sesión de diputados, cuando dijo Venegas Lynch, ¿no? Berti Venegas Lynch. Sí. Dijo Venegas Lynch, ayúdennos a que desaparezca la ley de coparticipación. Wow, y que cada uno se arregle como quiera. Ahora, eso es de una osadía unitaria, que la verdad, en el mismo día en que además habían arreglado con Macri Ciudad Autónoma, un fondo de que solamente le iban a devolver los fondos a la ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad le deben a todas las provincias y más a Santa Fe y a Córdoba por las cajas de jubilaciones. Y ahí ese mismo día solamente privilegian a la ciudad de Buenos Aires y la traicionan al final. Porque le dicen, muy bien, te pongo el fondo al ladito de la derogación de la ley de discapacidad y de universidad. Y claro, se cayó todo. Y se termina cayendo todo, exactamente. Por último, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa enfrente? Porque a veces la sensación es el gobierno avanza o trata de avanzar en los proyectos, sobre todo en lo discursivo, y no parece haber todavía un discurso articulado por parte de la oposición. El Frente Renovador está dentro de Unión por la Patria. Parece desde afuera que lo que siguen primando son las disputas internas, las chicanas, todo lo que tiene que ver con las disputas de poder interno, y no aparece un discurso fuerte, sólido, para contrarrestar el discurso oficial de la Libertad Avanza. ¿En qué está ahí la oposición? Hay distintas voces. Sí, hay distintas voces en el peronismo, como movimiento nacional, como movimiento popular, hay diferentes voces. Y hay voces que hay que atender. En el caso nuestro, Sergio Massa viene planteando la unidad de acción y de concepción hace bastante. O sea, cuando parecía que había ruptura, tironeo, incluso nosotros cediendo en una cantidad de situaciones, ¿no? Cediendo, nos ha pasado en varias oportunidades, con el fin de que la unidad sea cuidada, sea protegida, hasta tanto eso sea posible. Claro. ¿No? Y creo que hasta tanto sea posible, nosotros tenemos que lograr esa unidad, porque es lo que espera nuestra sociedad. Hasta que la sociedad nos diga, mire, ustedes juntos no nos sirven, nosotros tenemos que privilegiar la visión de la unidad. Y lo hemos hecho incansablemente. Entonces, ahora todos quieren esa unidad, porque a veces parece que algunos, por las cosas que dicen, no están muy convencidos de esto, ¿no? A ver, un movimiento nacional de las características del peronismo, la verdad que no es un regimiento de infantería. Tiene una diversidad propia de lo que es la discusión democrática. Y me parece que eso es saludable también. Y a nosotros nos ha aportado. Lo que sí que tenemos bien claro, que la sociedad, que nuestra gente, los que nos votaron y los que no nos votaron, porque ya a esta altura es lo de menos, claro, sienten que necesitan un país alternativo, necesitan un grupo de proyectos de país alternativo. Y eso somos nosotros. Esto está claro hasta cuando no nos va bien, que somos nosotros, te lo digo con toda humildad, ¿no? Lo que hemos construido digamos, un contenido de un país diferente, de un país alternativo, que está en la antípoda de Milei y que mostramos todos los días, como lo mostramos en la sesión de Cámara de Diputados cuando dijimos, bueno, hasta acá llegar. Igual, vos fíjate, el peronismo presenta un proyecto alternativo, no se queda en la reacción, presenta un proyecto alternativo en cada uno de los grandes temas que se trataron. Nosotros teníamos un proyecto de presupuesto, era tan bueno, a mi entender, ¿no? Pero no solo a mi entender, ahora que me acuerdo, un diputado de la Libertad Avanza se equivocó y empezó a decir, gracias Milei por todas estas obras, y era el proyecto nuestro. Sí, un papelón. Almirón fue, sí, un papelón. Sí, pero más allá del papelón, que bueno, uno... Claro, la verdad que fue increíble. Sí. Más allá del blooper, eso demuestra también que era bueno nuestro proyecto. Claro. Porque estaban las obras que necesitaba Corrientes, como estaban las obras que necesitaba Santa Fe y Córdoba y Buenos Aires y todas las provincias. Entonces nosotros hicimos una colección de esas
necesidades con los gobernadores, incluso con gobernadores que no están con nosotros. Ujú. Quiero decir, el peronismo empieza y ya hace ya mucho tiempo a tener en esa unidad una capacidad programática, que es lo que nosotros tenemos que recuperar. Diego Giuliano lo dice, vamos a seguir por supuesto atentamente lo que pase en el Congreso. Le agradecemos y bueno, ya esta época del año, felicidades. Ya estamos sobre la Navidad de Año Nuevo, así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos estaremos reencontrando seguramente ya entrado el 2026. Igualmente para ustedes es un placer y ojalá tengamos un gran año. Diego Giuliano, diputado de la Nación, presidente del Frente Renovador en Unión por la Patria.